La secundaria embrujada. Trabajo como conserje en esta escuela secundaria desde hace muchos años y hay cosas que nadie cuenta, cosas que yo he visto, cosas que me han hecho dudar de todo lo que creía real. Nadie quiere hablar de ellas, pero yo no puedo callarlo. No deberías estar aquí. Hace algunos años, un adolescente cayó desde el tercer piso y murió. Desde ese día, algo cambió. La escuela sigue activa, los alumnos siguen viniendo, pero por las noches el lugar no está vacío, no de verdad. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que empecé a escuchar susurros y ruidos que no tenían explicación. Sillas que se movían solas, libros que caían de las repisas y luces que parpadeaban sin razón. Cada noche, los pasillos parecían vivir, moverse, respirar, esperar. Mi primera experiencia fue en el tercer piso, el lugar donde ocurrió la tragedia. Caminaba por el pasillo principal cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y no había nadie, solo un silencio pesado, cargado de algo que no podía ver. Me acerqué al aula donde cayó el adolescente. La puerta estaba entreabierta y dentro, pupitres vacíos cubiertos de polvo y un pizarrón con mensajes escritos que no estaban ahí durante el día. Frases como "no debiste venir" o "estoy aquí", y dibujos de ojos que parecían seguirme. Ven, ven. Desde entonces, cada noche es diferente. A veces escucho risas suaves de adolescentes jugando, aunque la escuela está vacía. A veces siento manos invisibles rozándome mientras limpio los pasillos, o escucho sus pasos en las escaleras cuando sé que no hay nadie. La biblioteca es peor. Libros caen de las estanterías sin explicación, algunos abiertos mostrando páginas vacías, salvo una que tiene un mensaje escrito: "No me olvides". Intenté leer más, pero cada palabra parecía cambiar mientras la miraba. El aula de música, nunca quiero entrar ahí de noche. El piano, las partituras, todo parece moverse solo. Una tecla presionada aquí, otra allá, y notas que no existen en ninguna canción. A veces creo escuchar risas mezcladas con llantos de estudiantes, pero al encender la luz, no hay nadie. Los baños. No me pregunten por qué fui ahí de noche, pero lo hice. Escuché golpes en las paredes, como si alguien tocara a escondidas. Miré los espejos y vi sombras que se movían detrás de mí. Cuando giré, nada. Solo el reflejo vacío y el eco de mis propios pasos. No te vayas. El tercer piso sigue siendo el peor. Cada escalón, cada puerta parece cargar la memoria de aquel adolescente. A veces veo su sombra parada al final del pasillo, mirándome. No se mueve, solo observa. Y cuando me acerco, desaparece. Pero dejo de sentirme solo, porque sé que algo lo sigue siempre. He visto pizarrones llenos de dibujos y frases que cambian cada noche. No hay lógica en ellos, pero siempre están relacionados conmigo, como si me observaran. Algunas noches escucho su voz, susurros llamándome por mi nombre, preguntándome si recordaré su historia. Algunas noches me siento en la oficina del conserje y escucho pasos que suben las escaleras. Abro la puerta y no hay nadie, pero al mirar por la ventana del tercer piso, veo un reflejo. Siempre el mismo, un adolescente que me mira, silencioso, y luego desaparece. Nunca hay explicación, nunca hay salida. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Los demás ignoran lo que sucede. Piensan que es mi imaginación, pero yo sé la verdad. La escuela está viva, pero no con vida normal. Está viva con recuerdos, con presencias que no pudieron irse, con ecos de lo que pasó. Si te quedas, no te irás. Cada noche, cuando cierro la puerta principal y me alejo,
Siento que alguien me sigue con la mirada y sé que mañana volverá a suceder. La secundaria sigue activa, pero por las noches yo sé que no estoy solo y algunos, como yo, nunca lo estarán. La escuela del suelo maldito. Hace muchos años, antes de que esta escuela existiera, este terreno era considerado maldito. Los antiguos vecinos decían que nadie debía construir sobre esa tierra, que los que se atrevían a hacerlo desaparecían o volvían cambiados. Nadie les hizo caso, y aquí estamos. No debieron venir. La escuela fue construida hace décadas y desde entonces ha habido accidentes inexplicables. Estudiantes que caen desde escaleras, objetos que se mueven solos, voces que llaman por nombres que ya no existen. Yo trabajo aquí como conserje y he visto cosas que nadie creerá. Todo comenzó la primera noche que me quedé a cerrar el edificio. Pasillos vacíos, aulas oscuras y una sensación, como si la tierra debajo de mis pies respirara. Cada vez que caminaba, sentía que el suelo vibraba ligeramente, como si algo intentara moverse bajo los cimientos. Las sillas se mueven solas, los pizarrones se llenan de dibujos extraños y palabras que no estaban ahí antes. Sal de aquí, antes de que sea tarde. Intenté ignorarlo. Pensé que era una broma de estudiantes, pero los sucesos solo empeoraron. Una noche, al limpiar la aula de ciencias, el suelo crujió como si alguien caminara debajo de mí. Me agaché para revisar y sentí un calor extraño que subía desde la tierra. Al mirar hacia arriba, la luz de la lámpara parpadeaba y el aula parecía cambiar. Más oscura, más vieja, como si hubiera viajado en el tiempo. Ven. Únete a nosotros. En el gimnasio escuché pasos detrás de mí, pero no había nadie. Luego vi sombras moviéndose por las paredes, figuras que parecían estudiantes antiguos que desaparecían cuando las miraba directamente. Era como si la escuela estuviera viva y estuviera intentando atraparme. El sótano es el peor lugar. Ahí donde el suelo está más cerca de la tierra maldita, los fenómenos se intensifican. Las puertas se abren y cierran solas, se oyen murmullos de antiguos trabajadores y voces de niños que nunca existieron. Una vez encontré un viejo diario enterrado bajo una losa rota. Hablaba de rituales para calmar la tierra, que nunca se completaron. Devuélvenos, devuélvenos. Desde entonces, cada noche que cierro la escuela, siento que algo me sigue. A veces escucho pasos en los pasillos vacíos, veo sombras que se mueven justo fuera del alcance de mi vista y siento que la tierra debajo de mis pies respira, late, espera. He intentado advertir a los demás, pero nadie escucha. La escuela sigue funcionando. Los estudiantes llegan cada día, ignorando que caminan sobre un lugar maldito, que recuerda cada tragedia, cada accidente, cada alma que quedó atrapada aquí. Y yo sigo siendo el único que lo sabe. Si te quedas, nunca te irás. Si alguna vez entras a esta escuela de noche, ten cuidado, porque la tierra recuerda, y quienes pisan sobre ella no siempre vuelven igual. El aula que nunca olvida. Trabajo como vigilante nocturno en esta secundaria y desde hace años hay un aula que nadie quiere usar, que todos evitan, incluso los maestros. La llaman el aula 13. Algunos dicen que es mala suerte, otros que está embrujada, pero yo sé la verdad. Nadie que entra vuelve igual. No mires adentro. Todo comenzó con un estudiante que desapareció durante una clase. Nadie lo vio salir y nadie volvió a verlo. Al día siguiente, los libros de su pupitre estaban abiertos, con palabras escritas que nadie recordaba haber puesto. Estoy atrapado. Ven conmigo.
Desde entonces, el aula parece viva. Las luces parpadean sin razón, las sillas se mueven solas y los cuadernos se abren mostrando mensajes extraños. Los estudiantes que se acercan sienten un frío que no tiene explicación, como si la habitación respirase y los observase. Una noche decidí entrar. Las paredes tenían dibujos que no estaban antes, rostros de niños con ojos vacíos, figuras que se movían apenas al parpadear. Cada paso que daba hacía que los murmullos se hicieran más intensos. Voces pidiendo ayuda, voces que gritaban mi nombre. Ayúdame, quédate, únete. En la pizarra apareció una frase nueva. Nunca olvidarás esta habla. Intenté borrar las palabras, pero al día siguiente estaban nuevamente allí. Las sillas estaban alineadas como si alguien invisible hubiera organizado todo, y había huellas en el polvo que no pertenecían a ningún estudiante ni a mí. Una noche decidí entrar. Las paredes tenían dibujos que no estaban antes, rostros de niños con ojos vacíos, figuras que se movían apenas al parpadear. Cada paso que daba hacía que los murmullos se hicieran más intensos. Voces pidiendo ayuda, voces que gritaban mi nombre. Ayúdame, quédate, únete. La pizarra con la frase «Nunca olvidarás esta aula» se volvía más intensa cada noche. Intenté borrarla, pero al día siguiente aparecían nuevamente. Las sillas se alineaban solas, los cuadernos mostraban palabras nuevas y las voces se intensificaban. Nadie sabe cuántos han quedado atrapados a lo largo de los años, pero algunos estudiantes que salen de ella jamás vuelven a ser los mismos. Y yo soy el único que lo sabe, y el único que cuida que nadie entre sin saber a qué se enfrenta. Si alguna vez escuchas de un aula vacía que parece esperar, no te acerques, porque algunas habitaciones nunca olvidan, y quienes entran nunca lo hacen del todo. El pasillo infinito. Soy vigilante nocturno en esta secundaria y llevo años conociendo cada rincón del edificio. Pero hay algo que nunca me atreví a contar. Un pasillo que solo aparece de noche. Cada vez que entro en él, siento que estoy cruzando un límite que no debería cruzar. La primera vez lo vi después de apagar las luces del segundo piso. Una puerta que normalmente daba a un muro estaba entreabierta. Detrás, un pasillo larguísimo, iluminado por luces fluorescentes que chisporroteaban sin ritmo. Caminé unos pasos y sentí que el aire se volvía más denso, pesado, como si cada molécula me empujara hacia abajo. Las paredes parecían estirarse a medida que avanzaba. Cada vez que miraba atrás, el pasillo seguía extendiéndose como si el tiempo y el espacio se hubieran corrompido. Intenté contar los pasos, pero perdí la noción. Era interminable. Cada puerta a ambos lados parecía prometer algo distinto y aterrador. Abrí la primera puerta y vi un aula completamente destrozada. Pupitres rotos, libros arrancados, paredes rayadas con palabras que no entendía y manchas oscuras que no sabría decir si eran tinta o algo peor. Sentí un olor metálico y cerré de golpe. La siguiente puerta me llevó a un baño que parecía normal hasta que me vi en los espejos. No era yo. Era como si todas mis versiones posibles estuvieran ahí. Más viejo, más cansado, con ojos vacíos que me miraban desde todos los ángulos. Intenté apartarme, pero no podía dejar de verlos. Sus miradas me perforaban. Susurros más intensos. Quédate, no te vayas. Intenté retroceder, pero el pasillo no tenía fin. Cada giro me devolvía al mismo foco de luz que chisporroteaba en el centro. Era como un círculo sin salida, un laberinto imposible.
El eco de mis propios pasos me perseguía y no estaba solo. Al principio eran pasos lejanos, arrastrados, pero cada vez se acercaban más. Sentí respiración detrás de mí, caliente, palpable. Como si alguien estuviera caminando justo a mi lado, pero al girarme, no había nadie. Intenté correr, pero el pasillo parecía alargarse más rápido que yo. Nunca terminaba. Las luces empezaron a apagarse una a una, desde el fondo hacia mí. La oscuridad avanzaba como un muro y el aire se volvió pesado, húmedo, casi sólido. Abrí otra puerta desesperado y encontré la enfermería. Cada camilla respiraba, inflándose y desinflándose lentamente, como un pecho vivo. Sentí que las figuras de los pacientes se movían bajo las sábanas, mirándome con ojos invisibles. Corrí de vuelta al pasillo, pero parecía que el suelo se curvaba bajo mis pies. Cada vez que tropezaba, el pasillo se deformaba. Las paredes se inclinaban hacia mí. Comencé a escuchar voces de niños cantando, pero no eran risas felices, eran cánticos que hablaban de no salir jamás, de quedarse para siempre. Intenté abrir otra puerta, cualquier puerta, y me encontré con una especie de aula infinita, pupitres que se multiplicaban, pizarras que se extendían hasta donde no podía ver y sombras que parecían deslizarse sobre las paredes y el techo, siguiendo cada movimiento mío. Podía sentir que me estudiaban, como si cada gesto estuviera siendo registrado. El pasillo también empezaba a cambiar su olor, mezcla de polvo antiguo, madera mojada y un aroma metálico que me hacía sentir náuseas. Cada respiración se volvía pesada, cada paso me costaba más, como si caminar sobre el aire se volviera imposible. Era un lugar que no respetaba las leyes de la física, ni de la lógica. Ven con nosotros, no llores, quédate. En un momento, creí ver una figura al final del pasillo, alta, delgada, con brazos demasiado largos, inclinada hacia mí. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y por un instante sentí que podía atravesarme. Corrí hacia otra puerta y apareció un aula vacía con pizarras cubiertas de fórmulas y dibujos que parecían moverse cuando los miraba. Finalmente, cuando pensé que iba a ser atrapado, me topé con una pared que no existía antes. La toqué y de repente estaba de nuevo en el pasillo normal del segundo piso. Las luces estaban encendidas, todo en silencio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que el pasillo volvería, y ahora cada noche reviso el segundo piso con cuidado. Nunca sé cuándo volverá a aparecer la puerta. Y cada vez que lo hace, siento que el pasillo me espera, que respira y que guarda en su interior secretos que no debería conocer. Se tarde o temprano me hará entrar de nuevo, y la próxima vez, quizá no salga. El diario del maestro. Durante mis noches como vigilante en esta secundaria, he visto cosas que nadie creería. Pero hay un secreto que la biblioteca guarda mejor que todos. Un diario que no debería existir. Lo encontré escondido detrás de estantes viejos, cubierto de polvo y telarañas. La tapa estaba agrietada, con iniciales que no reconocí. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La caligrafía pertenecía a un profesor que había desaparecido décadas atrás. Nadie sabía qué le había pasado hasta que leí cada línea. Las primeras páginas parecían inofensivas. Clases, tareas, nombres de estudiantes. Pero luego comenzaron los experimentos. El maestro escribía sobre cómo guardar la memoria de los alumnos en el edificio, cómo cada aula podía ser usada para contener algo que trascendiera la vida. Describía accidentes, predicciones exactas de hechos que yo conocía, ocurridos mucho después de su desaparición. Mientras leía, sentí que la voz del maestro estaba a mi lado, susurrando cada palabra, describiendo mis movimientos,
comentando lo que hacía. Miré alrededor. No había nadie. Pero al bajar la vista, las frases del diario se transformaban frente a mis ojos. Ya no hablaban del pasado. Describían mis gestos, mis respiraciones, mi miedo creciente. Intenté soltar el libro, pero mis manos estaban pegadas a sus páginas. Era como si el diario me hubiera absorbido. Cada línea anticipaba mi acción. Levantará la vista hacia la lámpara, sentirá un frío que no existía antes. Y al mirar, era cierto. La lámpara vibraba suavemente y un aire helado recorría la biblioteca. Las páginas comenzaron a describir alumnos desaparecidos, rituales antiguos y experimentos que nadie había comprendido. Pero luego, algo cambió. El diario comenzó a hablarme directamente. Ahora observa, porque tu historia se fusionará con la nuestra. Miré la ventana. Vi sombras moviéndose detrás de los vitrales, pero no eran reflejos normales. Eran figuras que parecían flotar entre los árboles, mirándome. Pasé la noche intentando cerrar el libro, pero cada vez que lo hacía, el diario se abría de nuevo, mostrando nuevas palabras. Cada página parecía contener un espacio alterno. Al leer sobre un aula, sentía que estaba allí, y al pasar a otra línea, podía escuchar voces que no deberían estar presentes. Risas, llantos, murmullos que llamaban mi nombre. Entonces, descubrí algo peor. Las ilustraciones comenzaron a moverse. Dibujos de alumnos, profesores, pasillos, todos cambiando lentamente, interactuando entre sí, observándome. Intenté apartar la mirada, pero era imposible. Cada ilustración reflejaba un rincón de la escuela que no existía, pero podía sentir como si estuviera allí, entre ellos. Una página mostraba una sala con puertas cerradas. La descripción decía: cada puerta lleva un recuerdo perdido. Al tocar el dibujo, sentí que mi propia memoria se fragmentaba. Recuerdos de otras noches en la escuela, de momentos que no viví, imágenes que no debía conocer, todos atrapados dentro del papel. Después, el diario comenzó a escribir de forma autónoma. El guardián eres tú, y tu tiempo comienza ahora. Las palabras aparecían lentamente, como si dibujaran mi silueta en las páginas. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara extraer mi sombra y dejar solo un recipiente vacío. A partir de esa noche, cada vez que estoy en la biblioteca, el diario sigue presente, aunque nadie lo vea. Las hojas se mueven solas, la pluma raspa sobre el papel, escribiendo historias que no puedo interrumpir. Y a veces, cuando me atrevo a mirar, mi nombre aparece repetido, entremezclado con otros nombres, como si yo mismo ya fuera parte del edificio. He aprendido a no ignorarlo. El diario no solo cuenta historias, las crea. Cada palabra escrita forma un mundo paralelo dentro de sus páginas, y cada vez que alguien lo lee, su historia se fusiona con las anteriores. La mía ya está escrita, pero sigo leyendo. Atrapado entre las líneas, entre susurros que me llaman, entre sombras que esperan. Así que, si una noche encuentras un diario en esta escuela, no lo abras. Porque si lo haces, tu historia se escribirá en él, y quizá jamás volverás a ser solo tú.